Hoy día vamos a trabajar con el análisis nodal utilizando fasores. Bien, en este caso vamos a trabajar analizando el siguiente circuito, donde la consigna de trabajo es determinar los fasores de tensión B1 y B2. Como ustedes pueden ver, tenemos en este caso una fuente de corriente expresada por el fasor 1 y otra fuente de corriente expresada por el fasor 2 y 2. Tenemos un capacitor, pero que está expresado en unidades de admitancia. Acá dice que tenemos J50 milisiemens, mientras que esta inductancia está expresada también como unidad de admitancia en menos J25 milisiemens. A su vez, la admitancia de la resistencia está representada por 40 milisiemens. Y los fasores de cada fuente de corriente son 20/0 miliamperes y 50/-90 grados miliamperes. Esto es importante observar respecto a las unidades. Cuando nosotros hagamos nuestros cálculos, tanto las unidades de miliamperes como las unidades en milisiemens me van a garantizar que las unidades de los fasores de tensión estén en voltios. El problema pertenece al libro Análisis de circuitos en ingeniería de Haidt, Kemmerly y Dorbin. Muy bien, vamos a la solución del circuito. Lo primero que hago es volver a dibujar este circuito, pero en este caso me voy a centrar en los dos nodos, tanto el nodo 1 como el nodo 2. Acá tengo entonces el nodo 1 y el nodo 2, y esta vez ya he identificado el fasor de corriente 1, el fasor de corriente 2, y he renombrado el capacitor como la admitancia I sub 1, mientras que la bobina va a ser la admitancia I sub 3 y la resistencia la admitancia I sub 4. Con el nodo 0, porque tenemos acá este nodo conectado a tierra, esto va a ser el nodo 0. Muy bien. Entonces procedo a escribir utilizando las admitancias. Como ustedes saben, la admitancia es el recíproco de la impedancia. Entonces, la admitancia I sub 1 es J50 milisiemens. La admitancia I sub 3 es menos J25 milisiemens. Y la admitancia I sub 4 es 40 milisiemens. Bien, ya una vez que tengo organizado las admitancias y resueltas, no hay nada extraño, paso a plantear la ecuación referente al nodo 1. Para ello desconecto este sector del circuito y lo coloco acá. Entonces, centrado ya en el nodo 1, escribo que estamos hablando de un nodo donde vamos a tener el fasor de tensión 1, que es una de mis incógnitas. Y procedo al análisis, utilizando, por supuesto, las leyes de Kirchhoff. Ahora, veamos qué ocurre. En este caso voy a usar la ley de corrientes de Kirchhoff. Primero voy a colocar del lado de las corrientes que ingresan al nodo, voy a colocar, tenemos fasor de corriente 1, ingresa, y tenemos el fasor de corriente 2 que también ingresa. Pero ¿qué ocurre? El signo de la flecha de la fuente de corriente es opuesto al signo que yo estoy tomando como ingreso. Eso lo voy a expresar como un signo negativo. Mientras tanto, aquellos fasores de corriente que van a abandonar el nodo, lo van a abandonar a través de admitancias. Entonces empiezo acá diciendo que la
diferencia de potencial entre el fasor de tensión B1 y B2 a través de la admitancia 3, es este, y después termino abandonando también el nodo 1 a través de el fasor de tensión 1 multiplicado por la admitancia I sub 1. Esto me da como resultado lo que decíamos, las corrientes que ingresan al nodo, mientras que de este lado están las corrientes que abandonan el nodo. Muy bien, reorganizo y tengo acá ya, colocando en función de los fasores de tensión que estoy buscando, las combinaciones de admitancia que resultan de la ecuación anterior. Entonces, para no arrastrar cálculos, voy a resolver primero las admitancias combinadas. Entonces tengo I sub 3 más I sub 1, me va a dar menos J25 más J50, finalmente me queda J25 milisiemens. Mientras que acá, menos I sub 3 es simplemente menos J25, lo que resulta en J25 milisiemens. Y también voy a resolver la combinación que tengo acá de los fasores de corriente. Fasor de corriente 1 menos fasor de corriente 2, tenemos que es 20/0 menos, entre paréntesis, 50/0. La simplificación de esto me queda 20/0 es 20, unidad real, y menos 50 menos 90 es en realidad menos J90, pero acuérdense que está afectado del signo negativo, por lo tanto lo coloco entre paréntesis. El resultado del fasor 1 menos el fasor 2 de corriente es 20 más J50. Y entonces eso me permite expresar la primera ecuación del sistema de ecuaciones lineales, que termina siendo más J25 fasor de corriente B1 más J25 más J25 fasor de tensión 1 más J25 fasor de tensión 2 igual a 20 más J50. Esta es la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Ahora voy a proceder a analizar el nodo 2. Lo que voy a hacer, me posiciono acá, extraigo el circuito para analizarlo y observo qué corrientes ingresan al nodo. Únicamente la corriente que está circulando, el fasor de corriente, por esta rama. Entonces va a ser I sub 2. La flecha de la fuente de corriente coincide con el sentido de ingreso al nodo, por lo tanto está bien. Y después, ¿qué corrientes abandonan? Tenemos una corriente que está abandonando acá, del nodo 2 al nodo 1, y otra corriente que está abandonando hacia el nodo 0. Muy bien, eso lo planteo entonces como I sub 3 está abandonando acá, fasor de tensión 2 menos fasor de tensión 1, está yendo hacia acá. Y finalmente, la admitancia 4, I sub 4, por el fasor de tensión 2. Bien, entonces reordenando la segunda ecuación me queda menos I sub 3 fasor de tensión 1 más la combinación de las admitancias I sub 3 más I sub 4 por el fasor de tensión 2 igual al fasor de corriente 2. Resuelvo las admitancias combinadas para no tener problemas de cálculo. Entonces ya habíamos calculado que la admitancia menos I sub 3 era J25, ya lo habíamos calculado acá. Entonces ahora tenemos la combinación de la admitancia I sub 3 más I sub 4, que me termina dando menos J25 más 40, no hay ningún inconveniente, invierto y me queda 40 menos J25. Muy bien, me queda únicamente aclarar quién es el fasor de corriente 2, que ya lo hemos hecho, es simplemente menos J50, porque viene del dato de 50 barra menos 90 grados. Al componer esta ecuación con todas las combinaciones me queda la ecuación del nodo 2 más J25 fasor de tensión 1 más 40 menos J25 fasor de tensión 2 igual a menos J50. Y esto constituye mi segunda ecuación. Por razones de espacio, este símbolo me está diciendo que no voy a poder colocar
todos los cálculos. Lo que está faltando acá es reescribir la ecuación 1 con la ecuación 2 como un sistema de ecuaciones lineales, después separar eso en notación matricial, ¿de acuerdo? Notación de admitancias por notación de vector columna de fasores de tensión igual a vector columna de fasores de corriente, y vamos a pasar directamente al cálculo de los determinantes para poder expresar los fasores de tensión. Acá tenemos que el determinante principal queda compuesto por J25, 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 40 menos J25. El producto cruzado, J25 por 40 menos J25 me queda 625 menos J1000. Mientras que el producto cruzado de J25 por J25 me queda menos 625, lo cual me da un resultado, porque los signos negativos se anulan, de 1250 menos J1000. Ya tenemos calculado el primer determinante, o el determinante principal. Ahora vamos a calcular el determinante del fasor de tensión 1. Reemplazo entonces el primer vector columna por el vector de los fasores de corriente. ¿De acuerdo? Entonces tenía, recordamos, 20 más J50 menos J50, J25, 40 menos J25. Lo mismo, el producto cruzado me queda de 20 más J50 por 40 menos J25, me queda 2050 más J1500. Mientras que menos J50 por J25 me queda menos 1250. El resultado del determinante del fasor de tensión 1 es 800 más J1500. Vamos ahora al cálculo del determinante del fasor de tensión 2. Entonces dejábamos constante la columna de la matriz de admitancias, pero reemplazábamos la segunda columna con el vector columna de los fasores de corriente. Entonces me queda J25, 20 más J50, J25 menos J50. Efectúo los productos cruzados. J25 multiplicado por menos J50 me da 1250. Menos el producto cruzado de J25 por 20 más J50. Eso me da como resultado menos 1250 menos J500. Todo eso afectado por el signo negativo. El resultado del determinante del fasor de tensión 2 me da 2500 menos J500. Ahora voy a calcular el primer fasor de tensión, utilizando la fórmula obviamente expresada en la regla de Kramer, que es el cociente de los determinantes. Acá tenemos entonces el cociente de los determinantes para el fasor de tensión 1, que me termina dando como resultado una expresión fraccionaria 40 sobre 41 menos J, 86 sobre 215J, pero cuando lo pasamos a el valor polar, el fasor de tensión B sub 1 me queda 1,061981 barra menos 23,267705 grados, todo eso por supuesto expresado en voltios, dado el orden de magnitud. Cuando pasamos a hacer el desarrollo del fasor de tensión 2, utilizando el cociente de determinantes, de nuevo, me queda fasor de tensión 2, una expresión algebraica, 58 sobre 41 más J 30 sobre 41. Al hacer la conversión a notación polar, me queda que el fasor de tensión 2 es 1,592666 barra 27,349876 grados, donde la magnitud también está expresada en voltios. Como habíamos dicho al inicio, dado que las admitancias están en milisiemens y los fasores de tensión, de corriente, están en miliamperes, el resultado se va a mantener en voltios. Y con estos dos resultados que tenemos acá, terminamos el problema del análisis nodal con fasores.